Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Por varias semanas hemos estado compartiendo y recibiendo más y más entendimiento de la palabra de Dios acerca de lo que es la vida en el Espíritu. En el reino de Dios, en el eterno propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, la perfecta voluntad de Dios es que cada ser humano que por fe cree en Jesús como Redentor y Salvador y a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese que ha por fe creído en la redención en Jesús y que ha nacido de nuevo y que ha sido hecho una nueva criatura, que ese hombre y esa mujer ahora empiecen a vivir una vida en el Espíritu, por el Espíritu, dando el fruto del Espíritu. Ese es el eterno propósito de Dios dentro de su reino para cada ser humano. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Los últimos 3 días hemos estado hablando aquí en los términos prácticos. ¿Cómo es que se vive esta vida en el Espíritu? Porque en los círculos religiosos, carismáticos, pentecostales y de la iglesia religiosa, se habla mucho del Espíritu. Se hace mucha referencia al Espíritu. Se le atribuye muchas cosas al Espíritu. Y muchos creyentes hoy en día creen que la vida en el Espíritu es tener gallinitas en la piel, tener emociones, lágrimas, caídas al piso, la alabanza, la adoración y todo. Y vuelvo a decir lo que dije anoche y la noche anterior. En ningún momento estoy menospreciando el valor de cada una de esas cosas dentro de nuestra vida con Cristo Jesús. En ningún momento. Pero lo que sí estoy diciendo es que el eterno propósito de Dios con su Espíritu en nosotros no es para que sean emociones o señales o prodigios o eventos o lo que sucede en una reunión. No. En el eterno propósito de Dios, Dios ha dado su Espíritu para que vivamos de acuerdo al Espíritu y que nuestras vidas, como leímos en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que cada día, cada momento de nuestra vida, estar sujetos a la dirección y al gobierno del Espíritu de Dios en nosotros. Ahí es donde se manifiesta la autoridad del señorío de Cristo como Rey y Señor. Es cuando vivimos de acuerdo al Espíritu. Entonces, en la forma práctica que hemos estado hablando estos 2 o 3 días, hemos hablado de cómo es que verdaderamente activamos en nuestra vida lo que es vivir bajo el Espíritu, lo que es ser guiado por el Espíritu. Y es que lo tengo que repetir. La vida en el Espíritu no es lo que hoy en día el mundo carismático, pentecostal y religioso de la iglesia ha hecho al Espíritu Santo ser. Se ha puesto mucho énfasis en eso. Se gastan millones de dólares para provocar un ambiente donde el Espíritu se va a mover. Déjame decirte, Jesús en la cruz del Calvario provocó todo el ambiente necesario para que el Espíritu de Dios se mueva dentro de ti y te guíe cada día en tu vida por la autoridad del Espíritu. Entonces, algo que no mencioné en los últimos 2 o 3 días es las diferentes costumbres que nosotros tenemos de vida, costumbres personales, individuales. Muchas de esas costumbres las hemos llegado a disciplinar en nuestro diario vivir. Un ejemplo práctico. Yo conozco personas que se cepillan los dientes 4 veces al día. Ahora, por favor, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que es malo, que es pecado, que es bueno cepillarse 4 veces al día. Eso no es lo que estoy diciendo. Te estoy dando este ejemplo como
costumbres que nosotros individualmente tenemos y hemos disciplinado nuestro diario vivir de acuerdo a esas costumbres. Costumbres de comer a cierta hora, de una merienda a cierta hora. Yo tengo un amigo en Monterrey, México, que él y su esposa, ellos les gusta comer y eso está muy bueno. A mí me gusta comer también. Lo que pasa es que a ellos les gusta comer como 6 veces al día y yo no como 6 veces al día. Yo no como ni 4 veces al día. Yo no como ni 3 veces al día. Eso no significa que soy anormal, pero mi preferencia es, yo como una comida grande en la mañana, desayuno, y luego por la tardecita, media tarde, me gusta comer otra, y ya, eso es todo. Y este amigo mío, yo he estado en su casa varias veces, él, porque yo no comía así como él comía las 6 veces, él se ofendía. Y él me decía, es que no te gusta la comida de nosotros los mexicanos. No tenía nada que ver con a mí me gusta, yo me gozo con la culinaria mexicana. Es posible que a mí me guste el pozole más que a la mayoría de los mexicanos. Entonces, pero te estoy hablando de costumbres que llegan a ser parte de nuestra disciplina diaria de nuestro diario vivir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo menciono? Porque entonces cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y entonces estamos viviendo esta vida del Espíritu, es muy posible que el Espíritu y el ser guiado por el Espíritu va a chocar con alguna de esas costumbres. No es que la costumbre es mala o buena, es simplemente que va a ir en contra de cómo Dios quiere dirigir tu vida. No sé si me están entendiendo. Estoy tratando de poner esto en una forma práctica. Porque yo he tenido varias personas que me han escrito y me han llamado y me han dicho, es que mira, David, vivir en el Espíritu es muy difícil. Y a mí nunca me han enseñado. Esto que tú estás enseñando, mi pastor nunca lo ha enseñado. Yo llevo en la iglesia 30 años y ahí nunca me han enseñado. Yo hablaba hoy con un buen amigo que vive en otro lugar, una isla del Caribe, y hablábamos lo que él lleva 35 años, ha sido un líder en la iglesia, pero lo único que la iglesia le ha enseñado es religión y religiosidad. Y tiene un vocabulario religioso. Es más, yo hoy tuve que reprenderlo por su vocabulario religioso. Y le dije, ¿cómo es posible que después de tantos años tú todavía sigues hablando así? Y me dice, es verdad, es verdad. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que la religión la ha indoctrinado. Y eso es, aunque él sabe que lo que está diciendo no es bíblico, no es parte del reino de Dios, no es en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, él lo repite porque eso es lo que la religión le ha enseñado. Entonces, ahí es donde viene el problema. El espíritu viene para transformarte, el Espíritu viene para renovar tu mente, el Espíritu viene para que no vivas de acuerdo al mundo, sino de acuerdo, no te conformes a este mundo, sino ahora vas a vivir por el Espíritu, va a venir una transformación a tu mente, va a haber un metaneo, un cambio de mente, y eso lo va a producir el Espíritu que está dentro de ti. Y por eso tenemos que tomar en cuenta muchas de estas costumbres que tenemos. Muchas de las costumbres tienen que ver con tu cultura. Te voy a dar un ejemplo práctico. Tú tomas un puertorriqueño, un dominicano, un cubano, un mexicano y un colombiano y ponen los 5 juntos y los 5 tienen 5 formas de vivir totalmente diferentes, costumbres diferentes. Más, la forma que hablan el mismo idioma español, castellano, es diferente. Yo que he vivido y he convivido con esos 5 países muchos años de mi vida, yo puedo reconocer la diferencia tan clara que hay en cada uno. ¿Por qué? Porque son costumbres de acuerdo a nuestra cultura donde crecimos. Bueno, el reino de los cielos no es un reino de esta tierra. El reino de los cielos no es puertorriqueño. Perdónenme lo de Puerto Rico. El reino de los cielos no es cubano, aunque los cubanos se jactan de que sí.
El reino de los cielos no es mexicano tampoco, ni es, y mucho menos colombiano. Gloria a Dios, gracias a Dios, aleluya. Si me permiten que se me salga lo religioso. No. Jesús mismo le dijo a Pilato, es que los reinos de este mundo no son mi reino. Yo vengo de otro reino. Entonces, el reino del Espíritu de Dios no viene para que tú continúes en tus costumbres boricuas o cubanas o mexicanas o colombianos. No. O dominicanos. Oh, pero bueno. No. Viene para transformarte, para que tú puedas vivir de acuerdo a un ciudadano del reino, con la cultura del reino, con la ley eterna del reino. Esa es la función del Espíritu Santo, para que entonces tú des el fruto del Espíritu y no el fruto de las costumbres de este mundo. De eso es que estamos hablando. Ahora, antes de terminar, yo quiero que esta noche comencemos, porque ahora en las próximas 2 semanas vamos a estar en el libro de Gálatas. Y yo quiero presentarte el libro de Gálatas esta noche. Es una de mis cartas favoritas en el Nuevo Testamento. De las 9 epístolas que Pablo fue inspirado a escribir, Gálatas es una de mis favoritas. Yo tengo 3 favoritas de todas las que escribió Pablo. Yo te las digo. Efesios es una de mis favoritas. Romanos y Gálatas. Esos son mis 3, así en ese orden. Efesios, Gálatas y Romanos. Así que quiero que veas el contexto y el tono, el vocabulario, el énfasis que Pablo está haciendo en esta epístola, en esta carta que el Espíritu Santo le inspira a él a escribir a la eclesía en Galacia. Y para eso vamos a empezar en el capítulo 1. Capítulo 1. Ahora, yo te voy a leer unos versículos porque lo que estoy poniendo es un fundamento. Porque vamos a estar aquí por varios días en Gálatas capítulo 5, pero yo quiero que tú veas lo que dice Gálatas 1, 2, 3 y 4. Pero no voy a leer todos los versículos de cada uno de estos capítulos. Eso te lo dejo a tu discreción. Tú puedes leerlo. Yo siempre te animo que leas en contexto. Pero sí quiero resaltar algunos versículos. En Gálatas 1, el primer capítulo, en el versículo 8, mira lo que Pablo es inspirado a escribir. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. ¿Sabes lo que la palabra anatema significa? Como hemos dicho antes también, repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, en el primer capítulo, y tú puedes leer todo el capítulo, el contexto del primer capítulo es Pablo exhortando a la eclesía en Galacia acerca de que cuídense, que por ahí vienen los falsos profetas, maestros, y vienen a enseñarte otro. Entonces él dice, aunque venga un ángel del cielo, si viene a traer otro evangelio, ese que viene a traer ese otro evangelio es maldito, es anatema. Qué triste que por 2000 años los religiosos y todas estas denominaciones y todas estas teologías y doctrinas que existen hoy en día no han leído eso. Por eso es que yo te digo aquí que la religiosidad y todas sus doctrinas y teologías y normas y enseñanzas son diabólicas, porque es otro evangelio. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, eso es en el capítulo 1. A él también ahí habla, yo quiero que tú sepáis que lo que yo les enseñé a ustedes no lo recibí de los hombres, pero lo recibí directamente de Cristo. Y así, ese es el capítulo 1. Ahora mira lo que en el capítulo 2. Quiero resaltar unos versículos en el capítulo 2. En el capítulo 2, voy a empezar en el versículo 1 para que cojas el contexto. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, 3 de ellos. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme
de que no corría ni había corrido en vano. Ahora mira lo que dice el versículo 3 y 4 y 5. Esto es poderoso. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad. Y de repente ahora Pablo empieza a hablar y a escribir acerca de libertad. No olviden, en Romanos 8 leímos allí que cuando somos guiados por el Espíritu, y este espíritu que se nos ha dado no ha sido para entrar en un espíritu de temor y de esclavitud. Aquí Pablo está hablando ahora de libertad y él dice, habían algunos que por causa, falsos hermanos que venían para infiltrar y espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. ¿Ve? Desde el principio habían los religiosos enfocados en la ley y los mandamientos y en guardar y en obedecer y todo eso, circuncisión, que querían, y Pablo los llama aquí, falsos hermanos, espías, que querían robar la libertad del evangelio en el espíritu para esclavizarlos otra vez. ¿Esclavizarlos en qué? En la ley. Exactamente lo que ha hecho la religión con todo el legalismo. Entonces, el capítulo 2, Pablo escribe esto. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Ahora vamos al capítulo 3. Te dije, estoy sacando unos versículos de cada capítulo, pero yo te recomiendo, léete cada capítulo en su totalidad, porque es poderoso. Pero mira ahora el 3, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Esa palabra ahí es hechizado, viene de hechicería, brujería. Eso es todo lo del reino de la tiniebla y el ocultismo. Y Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Ahora mira lo que dice en el versículo 2. Esto es poderosísimo. Escuchen. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Este versículo 2 es poderoso porque Pablo está haciendo la pregunta clave. Es la misma pregunta que yo llevo haciendo aquí ya casi 6 meses. Porque la religión y el cristianismo religioso lleno de legalismo, los que enseñan mucho de los mandamientos y la ley, y guardar y observar y no ponerse y no comer y guardar y esto, eso es puro legalismo, eso es ley, ley, ley. Y Pablo está diciendo, un momento, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién les metió esta brujería a ustedes que ahora ustedes, en vez de estar viviendo como comenzaron, porque el Espíritu no se les dio de acuerdo a la ley? Dios no les dio el Espíritu diciéndoles tienen que guardar mandamiento y guardar ley, y guardar y hacer y no ponerse y no comer. No, el Espíritu fue dado por gracia, por misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, y en su Hijo y en su redención y salvación nosotros al nacer de nuevo recibimos el Espíritu, no porque guardamos una ley, sino por los méritos de Jesús el Redentor. Entonces Pablo está preguntando, ¿quién os ha hechizado y engañado? ¿Quién nos está metiendo ustedes en este engaño? ¿Acaso el Espíritu le fue dado por la ley? Porque es que ahora quieren vivir por la ley cuando así no fuese que se comenzó. Esa es la esencia de este versículo
capítulo 2 de Gálatas 3. Déjame leerlo una vez más. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. Tan insensato. ¿Usted sabe lo que la palabra insensato significa? Idiotas, brutos, estúpidos. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo allí? ¿Que se habían ido al mundo? No. Lo que él está diciendo, ustedes comenzaron por el Espíritu. Ustedes comenzaron siendo guiados por el Espíritu de Dios, que lo recibieron por fe, por gracia, por misericordia, y están completos. Y ahora el Espíritu viene a guiarlos para que den el fruto del Espíritu, no las obras muertas de la ley. ¿Cómo es posible que ahora se han dejado engañar y quieren ahora vivir por la carne? La carne significa guardando y observando y obedeciendo ley y mandamiento. Por eso yo te he dicho que la maldición de la ley es que trae muerte, porque mata el eterno propósito de Dios, del Espíritu en tu vida, y te mete en la esclavitud otra vez de ley y obedecer y guardar. Eso es Gálatas 3. Déjame, antes de terminar, me quedan aquí me queda un minuto nada más. Vamos a leer. Vamos a leer aquí en el versículo 3 de Gálatas 4. Un versículo nada más. Yo quería leer más, pero por el tiempo no puedo esta noche. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, eso es esclavitud, bajo las cosas elementales del mundo. Eso es lo que yo te estaba diciendo anteriormente, las costumbres boricuas, cubanas, dominicanas, colombianos, mexicanos, las costumbres de cómo creciste en tu ambiente familiar, etcétera. Esas costumbres, esa disciplina, eso es lo que está hablando. Cuando éramos niños, así éramos. Estábamos sujetos a servidumbre, esclavitud, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, somos nosotros, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Qué es la libertad del Evangelio del Reino? De que no estoy en la esclavitud de guardar ley ni mandamientos, sino que estoy ahora en el gozo de que el Espíritu de Dios está en mí, el reino está en mí, el señorío de Cristo está en mí, la ley está en mi corazón y en mi mente, y ahora el Espíritu me va a guiar y me va a llevar a vivir no en esclavitud de obras muertas y de guardar y de observar, sino de gozar a plenitud la vida abundante del Espíritu. Nacimos bajo la ley, fuimos redimidos y ahora Dios nos ha dado su Espíritu para que le clamemos Abba Padre. Así dice Gálatas capítulo 4, nada diferente a lo que dice Romanos 8, 14, 15 y 16. Mañana en la noche vamos a comenzar en Gálatas capítulo 5, poderoso capítulo. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Y no olviden nuestro canal YouTube, Pastor David Castro, YouTube. Suscríbanse, ahí están todos los videos que hemos grabado de todas estas series. Estamos en la serie 8, esta es la parte 12. La semana que viene empezamos la serie 9. Son bendecidos, nos vemos mañana a las 7:30 hora central de Estados Unidos.